Falsos maestros, falsa religión. Falsos maestros, falsa religión. Los falsos maestros son distintivamente peligrosos y son más peligrosos entre más hayan surgido y mezcan de la religión verdadera. En Hechos 20, 29 y 30 dice el apóstol: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Un falso maestro es tanto más peligroso entre más haya surgido y permanezca cerca de la verdadera religión. Eso los hace difíciles de reconocer, al menos en sus comienzos. Enseñanzas suelen ser difíciles de discernir por los ojos de las personas que generalmente desean lo mismo que ellos ofrecen. Los falsos maestros son uno de los peligros más grandes que se puede encontrar un discípulo del Señor. Son parte del juicio de Dios para una nación. Y de otro lado, son parte de la misericordia de Dios para la iglesia, pues purifican a la iglesia de los falsos discípulos. Estos dos énfasis se pueden ver en 1 de Pedro 2:14, donde el apóstol nos dice de los falsos maestros: tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, y escuche, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Así que un falso maestro es un azote de Dios para una iglesia, para una nación, pero por otro lado, Dios los usa para atraer a los inconstantes y así purifica su propia iglesia. La influencia de los falsos maestros es muy peligrosa, porque gente va a desviar el buen camino por donde iba, y discípulos inmaduros van a recibir sus peores males temporales a través de estos azotes de Dios. Fue a sus discípulos, les recuerdo, que el Señor les advirtió al final del Sermón del Monte lo siguiente. Es decir, no se lo advirtió a no creyentes, sino se los advirtió a sus discípulos. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Van dos textos que nos dicen que los falsos maestros son lobos rapaces. Los falsos maestros tienen éxito en multitudes, porque precisamente son multitudes los que desean el camino que ellos les plantean. Los falsos maestros tienen éxito en multitudes, porque son multitudes los que desean el camino que ellos les plantean. Ellos han sabido estimular los pecados de quienes les siguen, o de lo contrario no tendrían el éxito que tienen. 2 Timoteo 4, 3 y 4 dice que vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Eso quiere decir que cuando hay falsos maestros, hay una unión interesante. Hay gente con comezón de oír, es decir, que está presta a oír cualquier cosa, y los discípulos les rascan, los falsos maestros les rascan, donde ellos tienen picazón de oír. Así que los falsos maestros tienen falsas enseñanzas. Dice, tienen concupiscencias propias. Por ejemplo, hay falsos maestros que les gusta mucho la plata, si no se han dado cuenta, o el poder o la fama, o las mujeres. Esa es su concupiscencia. Y entonces eso enseñan, y la gente que le rasca justo eso, les pone su oído para que les hagan rico en su pecado. Por eso tienen éxito.
Y eso le deja ver usted otra cara. El falso maestro tiene concupiscencias y el que le presta el oído se identifica con la concupiscencia del falso maestro. Los falsos maestros crean falsas religiones. Este era el caso de gran parte de los maestros judíos en el tiempo del Señor. Ellos se habían apartado de las Escrituras y habían creado un sistema religioso supuestamente partiendo del Antiguo Testamento, pero resultó al final una religión distinta al Antiguo Testamento. Resultamos con una religión humana, pecaminosa y condenatoria. El Señor siempre enseñó la verdad y muchas veces tuvo que denunciar públicamente a quienes ensombrecían el camino de la salvación, como es el texto que leímos. Nuestro Redentor fue invitado por un fariseo y cuando no se lavó las manos antes de comer, suscitó reproches contra sí. Parece que públicamente y en las casas nuestro Señor le reprochaban, hiciera o no hiciera. Eso le permitió, este episodio, exponer a los falsos maestros y su falsa religión. Hermanos, este texto no nos dice todo lo que es un falso maestro. Ni siquiera nos dice todo lo que contiene una religión falsa. Pero sí descubre fundamentos muy útiles para que usted y yo aprendamos a discernir tanto al falso maestro como a la falsa religión. Principalmente nos ayuda a entender esos aspectos de la falsa religión que surgen de la religión verdadera. Que ahí está el peligro. Esos elementos de la religión falsa que han sabido surgir de religión verdadera. Miremos de forma generalizada 10 rasgos distintivos de la falsa religión, donde por supuesto están incluidos los falsos maestros que la promueven. Ahora, por supuesto, no solo deseo advertir de los falsos maestros, sino de la práctica de la falsa religión. ¿Qué le quiero decir, hermano? Que iglesias como nosotros podemos decir, mirando por la ventana hacia afuera, sí, ya el pastor nos va a enseñar a discernir los falsos maestros, lo que ocurre afuera de nuestra iglesia, pero no es solo eso. Quiero advertirle la práctica de la falsa religión, porque usted puede estar sentado en una iglesia sana y practicar la falsa religión. No quiero que se me escape nadie aquí. Quiero hablarles a los maestros, quiero hablar a los discípulos, quiero hablar a la iglesia en su relación con el mundo, pero quiero hablarle a usted mismo, porque como le digo, imagínese la contradicción, asistir a una iglesia sana y practicar la falsa religión. Pero también deseo advertir no solo del falso maestro popular, sino del falso maestro de su propio corazón, que es el peor de todos, el que nos habla todos los días, el que nos ayuda a interpretar la Biblia o quizás torcerla para nuestra propia perdición. Es el peor falso maestro. Pero también deseo hablar no solo a los maestros, a los líderes, sino a los padres, porque en cierta manera ellos son los guías religiosos de sus hijos. También personas responsables de la instrucción religiosa, pueden ser jefes o autoridades. Todos debemos advertir el peligro, uno, de no ser como un falso maestro para los nuestros, o no ser un falso discípulo, no prestarnos para ni siquiera oír o practicar la falsa religión. Así que voy a ir rápido sobre algunos argumentos. Dije 10 rasgos distintivos de la falsa religión. La primera, la falsa religión no se basta con la palabra de Dios. No le es suficiente la palabra de Dios, sino que tiene que añadir filosofías y mandamientos nacidos del corazón del hombre. El texto lo afirma así en el versículo 38. El fariseo
cuando vio al Señor que no se lavó las manos, se extrañó que no se hubiese lavado antes de comer. Si bien las leyes del Antiguo Testamento no decían nada de lavamientos rituales antes de comer, que esto es lo que está en discusión. El asunto no tenía que ver con higiene. El asunto es que los fariseos tenían ya elaboraron una serie de ritos que usted debía obedecer para mostrar que no era impuro. Y entonces uno de estos ritos, como usted lo puede corroborar quizá en casa, en Marcos 7, 1 al 5, era que si iban a la calle o si iban a la plaza, pues tenían contacto con todo tipo de gente, pecadores y cosas así. Y entonces cuando llegaban a la casa, iban a comer, tenían que cumplir una especie de rito de purificación antes de comer. Así que no era higiene, eran ritos de purificación. Ahora la pregunta es, ¿de dónde sacan esos ritos de purificación antes de comer? De donde haya sido, lo voy a decir de donde no, del Antiguo Testamento. Le estoy diciendo que la falsa religión no se basta con la palabra y tiene que hacer ¿qué? Añadir a la palabra de Dios filosofías y mandamientos nacidos de su corazón. Esa tendencia a poner junto con la palabra o sobre la palabra de Dios mandatos de hombres es una marca de la falsa religión. El hecho que un líder o movimiento religioso enseñe algo no lo hace correcto. No razone así. Es correcto. ¿Por qué? Porque lo dijo el líder. Eso todavía no es suficiente, porque aquí los líderes religiosos estaban enseñando algo que no estaba en las Sagradas Escrituras, ni se podía derivar de algún principio. Son las enseñanzas venidas de la palabra de Dios las que verdaderamente aplican a los discípulos de Cristo, y todo verdadero seguidor del Señor debe corroborar que las enseñanzas que se le brindan provengan de la palabra de Dios y que no sean filosofías humanas, de sabiduría humana, tal y como se dice de los discípulos en Berea en Hechos 17:11, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Segunda marca de la falsa religión: no tiene cuidado de malinterpretar las Escrituras. Uno, les gusta añadir a la Escritura mandatos de hombres. Estoy extrañado de la gente que nos dice, ¿y ustedes no creen en las pastoras? A mí me extraña que usted sí crea cuando en la Biblia no existen. Y luego allá en la iglesia, ¿por qué no decretan? ¿Ustedes no creen en el decreto en el que uno reclama y reclama? Pues a mí me extraña que usted sí crea cuando eso no existe en la Biblia. ¿Por qué lo creen? Porque lo dijo el líder. No es suficiente. ¿Viene de la Escritura? ¿Es una enseñanza clara en la palabra de Dios? ¿Se puede sostener por buena enseñanza? Si no es así, la marca de la falsa religión es que le vive añadiendo a usted la palabra. Pero la segunda es que aun cuando usan la Biblia, la malinterpretan para su acomodo. El mismo texto nos sirve. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó que no se hubiese lavado antes de comer. ¿De dónde viene la extrañeza? Porque para el fariseo le parecía que el Señor estaba quebrantando un principio. ¿Y por qué él cree eso? A menos que haya malinterpretado las Escrituras. El pueblo judío, que había tenido el privilegio de escudriñar las palabras del Antiguo Testamento, debería haber entendido que nada de esas reglamentaciones tenían algún sustento en las Escrituras. Pero ¿qué hacen los falsos maestros? Son hábiles para torcer la Escritura a su acomodo. En Mateo 15, 3 al 6, el Señor ya les había cuestionado: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo:
honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a padre o madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, mire, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Si no estaba el mandamiento, pero que hicieron como el mandamiento, le dieron una torcedura así, de tal forma que ya el mandamiento, honra a padre y madre, resultó en no honres a padre y madre. De alguna manera. Partiendo del mandamiento, lo torcieron de tal forma que decía lo contrario a lo que el Señor ordenó. El Señor jamás reprendió a los falsos maestros por enseñar con precisión la palabra de Dios, ni con rigor, ni con poder, ni por aplicar con destreza la palabra de Dios, no. Los enfrentó por malinterpretar la palabra de Dios. Hoy estoy asombrado de la gente que puede comer basura teológica si se la dicen con amor, pero están dispuestos a vomitar la verdad porque el predicador parece serio. El Señor, ¿qué fue lo que reprendió? El torcer las Escrituras. No me importa si me las dice riéndose o si me hace sentir bien. Está metiendo veneno cuando tuerce las Escrituras. Por eso el Señor miró a los de su tiempo y una de las acusaciones que les dice es: erráis ignorando las Escrituras. Mateo 22, 29. Y el apóstol Pedro advierte en 2 de Pedro 3:16, casi en todas las epístolas de Pablo, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras Escrituras, para su propia perdición. Segunda marca de la falsa religión es que tuerce las Escrituras para su propia perdición. Tercero, la falsa religión es tan solo aparente. Es decir, que se basa en formalidades externas y pasa por alto la esencia de la verdadera religión. La falsa religión es una religión a la vista del hombre, que no resiste el escrutinio del corazón por parte de Dios. La falsa religión consta de ciertas actividades externas, pomposas, llamativas, se basa en lo estético, en lo que se puede mostrar. La falsa religión es dada a las apariencias de piedad, es un servicio a la vista de otros, pero es una religión hipócrita, porque no es la religión del corazón. El versículo 39 dice: pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Si nota, la falsa religión se preocupa, metafóricamente hablando, por limpiar lo de afuera, lo que todos pueden ver, pero por dentro hay rapacidad. Tercer vez que nos habla que el falso maestro es rapaz, es salvaje, lo destroza o destroza a la gente. En Mateo 23, 24 el Señor afirmó de ellos: guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Es decir, mira externamente cómo eran de escrupulosos, colando hasta el mosquito, tanto escrúpulo, pero se tragaban lo grande, el camello. La falsa religión es aparente, porque esa gente parecía muy meticulosa. Ay, mire cómo viven con tanto escrúpulo. Pero era solo de apariencia. Por eso es que en la religión el apóstol Pablo advirtió: cuidado con quienes tengan apariencia de piedad, pero nieguen la eficacia de ellas. A estos evita. Huya de ellos, que limpian el plato por fuera, de la religión aparente, de la religión llamativa, externa, estética, de esa religión a la vista de otros, pero que en su corazón están llenos de maldad. Generalmente
La falsa religión está para ser mostrada, para ser exhibida, y por eso el énfasis en la religión exterior, en el cumplimiento legal, en la forma de las cosas, en las expresiones externas de espiritualidad, santidad, amor, generosidad y más, pero que no es la religión del corazón. ¿Por qué? Porque como cuarto, la falsa religión se niega a tratar con las pasiones del corazón. Es una religión aparente, a la vista. Y esto no es gratis. El tipo de religión externa, esa religión para ser vivida solo a la vista de los hombres, solo se puede mantener en detrimento del corazón. La religión falsa se descubre, o usted puede descubrir o discernir la falsa religión, entre otras cosas, en que no importa el estado de su corazón desde que usted cumpla lo que se le ordena. Desde que se cumpla la cosa mandada, no importa la intención o el estado de su propio corazón. Noten las palabras de Cristo en el versículo 39. Pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis los de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y maldad. Necios, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de dentro? El Señor acusó a estos falsos maestros por mantener una apariencia de piedad con el corazón de una fiera salvaje. Luego en el versículo 42 dice: mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Qué quiere decir? ¿En qué estaban más preocupados ellos? En la religión de mostrar. Es decir, Dios ni siquiera les había pedido que diezmaran las hortalizas de su propio jardín. Pero ellos, para mostrar escrupulosidad, diezmaban de todo lo que el Antiguo Testamento decía, y se iban a cualquier cosita en su jardín y diezmaban, así sea la ramita de las hortalizas que tenían. Ah, sí, pero pasaban por alto algo: la justicia y el amor de Dios. Eso significa que preferían diezmar que amar, ofrendar las minucias que ser justos. Es la religión de mostrar, pero no es la religión de ser transformados interiormente por el Espíritu. Generalmente la falsa religión se permite vicios del corazón. La falsa religión se permite ser impura bajo un manto externo de piedad. ¡Cuánta hipocresía hay en la falsa religión! ¡Qué peligro la religión hipócrita! Pues todo pecado cabe bajo un manto de piedad externa. El versículo 44 señala el peligro mortal de la religión falsa. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben! Note el peligro. Lo que pasa es que los hombres vemos la religión exterior y ¿qué concluimos? Si se muestra piadoso, es piadoso. Si habla de religión, es piadoso. Si habla bien es porque vive bien. Si es tan escrupuloso en diezmar la menta y la ruda, es porque así es en su corazón. Dice la Biblia: cuidado con ellos, porque hay un muerto adentro y usted está pisando encima y ni se da cuenta de la hediondez de su propio corazón. Es un peligro en el que la gente en falsas religiones piensa que así sirve a Dios. La gente no sabe con quiénes están tratando, porque su corazón es malo, pero solapado. Líderes que externamente se llevan bien, pero por dentro están cargados de iniquidad. Quinto, la falsa religión es legalista, es decir, tiene en la mente la compensación hipócrita. La falsa religión es legalista, es decir, que tiene en mente la compensación hipócrita.
La falsa religión también se distingue por su énfasis en el acto externo. Yo no estoy diciendo que el acto externo sea malo. El Señor dijo, era necesario hacer esto, sin dejar de hacer aquello. Pero hay un énfasis en lo externo y en lo que he llamado el carácter contractual para con Dios. ¿Entendemos el término de qué es el carácter contractual de algo? Es establecer un trato con otro como si estuviéramos en un contrato, no en una relación. ¿Usted qué tipo de relación tiene con su hijo? Una, espero que no contractual. La contractual la tiene con su jefe. ¿Su jefe qué es? Usted da su servicio, usted le da el bien que usted tiene y él le da el bien que él tiene, ¿verdad? Un contrato, eso es contrato. La falsa religión no solo se distingue por su énfasis en el acto externo, sino en el carácter contractual para con Dios. Generalmente la religión falsa consiste en obras externas y se asume que Dios está tan impactado por las obras externas que no mira el corazón. Por eso tanta falsa doctrina usa la compensación legal como parte de su estructura. La falsa religión se centra en el esfuerzo humano para ganar el favor divino y lograr sus favores. Noten lo que estoy diciendo en el versículo 41. Dice, ustedes son rapaces, pero dad limosna de lo que tenéis y entonces todo os será limpio. Ustedes son ladrones, son falsos de la religión ritual. Pero den limosna y todo queda limpio entonces ahora. ¿Sí ve? Contractual. La religión de la compensación hipócrita. Sé que soy pecador, que tengo un corazón rapaz, pero doy limosna y todo queda compensado. No hay arrepentimiento ni fe. Hay restitución, sí. Hay pago, sí. Hay compensación humana, sí. Pero no hay arrepentimiento para con el Señor, ni fe en Él. En Mateo 23:14 el Señor dijo, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Es decir, es un contrato, ¿verdad? Yo voy y le quito la casa a una viuda a través de mi interpretación bíblica retorcida, se la quito. ¿Cómo compenso eso? Orando una hora y listo. Es decir, robe y ore y todo queda limpio. La falsa religión se mueve así. Es un peligro en el que la gente en falsas religiones piensa que así sirve a Dios. Peca, miente, roba, adultera, odia, pero ofrenda o sirve en un ministerio y todo queda limpio. Esa es la falsa religión. ¿Con cuántos pactos se han cubierto millones de inmoralidades? Falsos maestros, falsa religión. Pero cuidado, porque usted puede estar viviendo así en una iglesia sana. Sexto, la falsa religión quiere sobresalir y ser reconocida en público. La religión falsa es orgullosa, pomposa, nunca es en secreto. No está eso de cerrada la puerta y entra en tu aposento. No. Nunca es secreta, nunca es cerrada la puerta. La religión falsa es exhibicionista, es para mostrar, para hacer ostentación. Es la religión para publicar y para atraer las miradas. El versículo 43 dice, ay de vosotros fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. No se vaya por la interpretación superficial de esto. No piense que las personas que les gusta la primera silla para poder escuchar y ver mejor caen en la calificación de aquí. Estamos hablando de un asunto de carácter, hermanos. Hermano, usted se ríe, pero en esta iglesia al menos 2 personas me dijeron eso un día. Hermano, ¿y por qué no se hacen las primeras sillas? Hermano, es que yo prefiero, es que la Biblia dice que las primeras sillas no. Ay, hermano. Pero me imagino que no pueden con su corazón, ¿verdad? Limpian lo de fuera. ¿No es así?
Hermano, estamos hablando del carácter de la religión exhibicionista. Ellos amaban las primeras sillas no para escuchar bien ni para ver bien, ni por orden en la sinagoga. No, ellos amaban las primeras sillas para que los demás que están atrás los vieran cómo son de religiosos, cómo oraban, cómo hacían cuando recogían la ofrenda. Entonces todos los veían y cuando levantaban sus manos querían que todos lo vieran. Ese era el punto. Y las salutaciones en las plazas, no es malo saludar a nadie en las plazas, pero ellos se saludaban con bendiciones eternas para mostrar cuán piadosos son con sus amigos. Pero no lo hacían en secreto, no, era en público. Que el Dios Todopoderoso os bendiga, y 5 minutos de adulación, pero se los encontraron en la casa porque, les recuerdo, no amaban, pasaban por alto el amor. En el Sermón del Monte, estoy hablando del 6º punto, la falsa religión quiere sobresalir y ser reconocida. En el Sermón del Monte el Señor nos advirtió del que hacía tocar trompeta cuando iba a hacer limosna, del que oraba en las esquinas, del que demacraba su apariencia para mostrar que ayunaba. Es la religión que el Señor también denunció en Mateo 23, 5 al 7. Antes, dijo el Señor, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y llaman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en la sinagoga, las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. La religión del orgullo, del reconocimiento, que es ensanchar sus filacterias. Recuerda que el Señor les enseñó que estas palabras que te mando hoy, átalas en tu mano, que sean como una señal en tu mano. Y ellos dijeron, perfecto, ya sabemos cómo hacerlo. En pedazos de cuero escribían minuciosamente algunos textos y se los amarraban. ¿Sí ve? No es la religión para practicar, es la religión ¿para qué? Para mostrar. Pero ¿qué pasó? Eso no paró ahí, sino que ensanchaban sus filacterias. El cuero era más grande. Y cuando el cuero no alcanzó, hacían cordones que se amarraban hasta el hombro. Y cuando eso no alcanzó, se hicieron pequeñas cajas para tener pequeños versículos, porque las palabras que te mando hoy las tendrán en medio de tus ojos, y se colocaban unas cajitas aquí amarradas, y ensanchaban esto, ¿para qué? Para mostrar a los hombres que eran piadosos, pero robaban las casas de las viudas, eran adúlteros, eran ladrones, pero eran de una religión aparente. Porque la falsa religión es la religión para mostrar, para exhibir. ¿Quiénes quieren ofrendar 1 millón de pesos? Lo quiero ofrendar, hágalo en secreto. ¿Por qué levantar la mano y desfilar al frente? ¿Me hago entender? Es que es para mostrar. Es la religión del que yo espero que los hombres me llamen rabí, rabí. Decirle rabí a alguien, maestro a alguien, no está mal, pero es la intención de querer atraer sobre ellos. Es la religión del orgullo que se nutre del nombre. Ay, hermanos, hay gente que haría todo porque le dijeran líder. Y hoy hombres mandan a la gente al infierno con tal que le digan apóstol, o doctor, o seminarista, o lo de hoy, ¿verdad? Conferencista. Una mujer dijo, no me digan pastora, díganme licenciada. No, está bien. Sí, licenciada. Cosas así. Una mujer reformada. ¿Oyó? Para que lo sepa. Porque se nutren, ay. Es la religión de mostrar, de lo aparente. No tenemos nada con los títulos. Si usted es doctor, seminarista, licenciado, pastor, está bien. Desde que no sea un elemento manipulador en el contexto de una religión falsa, donde esos títulos son usados para el mal. En esas religiones se premia el orgullo, si no se ha dado cuenta. Se estimula la soberbia, se rinde culto al ego religioso. 7, la falsa religión es fanática, hipócrita y activista.
La falsa religión es fanática, hipócrita y activista. No es lo mismo devoción que fanatismo, cuidado. Pueden llegar a parecerse en algo externo, pero no es lo mismo. La falsa religión es fanática, hipócrita y activista. Era obvio que el Señor, cuando acusó a los fariseos, no solo los estaba acusando a él, el Señor estaba tratando de enseñar principios. ¿Y sabe qué hacen? Como un fariseo, como los fariseos lo hacían. Uno de los hombres era tan ciego que él pensó que el Señor solo tenía en mente a los fariseos, pero se empezó a sentir mal por algo, ¿verdad? Y entonces en el versículo 45 nos dice, respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo, Maestro, cuando dices eso también nos afrentas a nosotros. Claro, obvio, le está hablando también a ellos, ¿verdad? Pero ellos pensaban, uy, esos fariseos le están dando duro, pero no sé por qué me estoy sintiendo mal. Maestro, rectifícate. Y el Señor le dio esta respuesta, versículo 46, le dijo, ay de vosotros también, intérpretes de la ley. Y aquí está el principio de que la religión es fanática, la falsa religión es fanática, hipócrita y activista. Ay de vosotros también, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. De esta porción derivamos que la religión falsa es cruel, se caracteriza por el dominio ilegítimo de otros. Si no se ha dado cuenta, siempre hay subordinados esclavizados bajo una estructura impía. No es el sométanse al Señor unos a otros, no es el sométanse a sus pastores, no es eso. Es una estructura de dominio ilegítimo sobre otros, donde el subordinado o esclavo es la mayoría de gente, a quienes se les pone un estándar humano, imposible de alcanzar para poderlos mantener en esclavitud. Si se ha dado cuenta, en la falsa religión, usted nunca ofrendará lo suficiente, nunca tendrá la suficiente fe, jamás tendrá para ser el líder mayor, usted nunca será tan competente, porque es la manera de tenerle esclavizado bajo los mandamientos de hombres. Lo lamentable es que no se dan cuenta que sus líderes, ni aun con un meñique, mueven la carga que les ponen a los demás. Si se han dado cuenta, todos se empobrecen, porque el hombre dice, usted debe empobrecerse siguiendo a Cristo. Él nunca se empobrece. ¿No se ha dado cuenta? Porque le pone cargas a los demás que no pueden, pero él ni con un meñique las mueve. Eso es manipulación. Es una religión hipócrita, porque en la religión verdadera se proclaman las Escrituras y todos estamos igual bajo ellas. No hay una Biblia para el pastor y una Biblia para el pueblo. Es decir, hermanos, esto aplica es para ustedes, yo no. Ustedes sean puros, ustedes ofrenden, ustedes testifiquen y yo no. Yo voy a estar en mi finca mirando cómo ustedes trabajan y vengo cada 15 días a cobrar mi salario. Eso es manipulación. La Biblia es para los demás, no para ellos. Y es una religión no solo fanática, hipócrita, sino activista. Es activista porque la falsa religión somete al hombre a llevar cargas. ¿Sí vio? Ponen cargas a los hombres. Cargas de tiempo exagerado. Cargas de dinero exageradas. Actividades de unas y de otras, proyectos de unos y de otros. En una falsa religión, la vida es sustraída por la organización, no por la iglesia. Los creyentes debemos tener una vida de iglesia, pero es distinto. Usted nunca trabaja para el reino, usted siempre trabaja para la organización. Si no se ha dado cuenta, la falsa religión hace esto. Una persona me dijo, esto es real. A mí me toca llegar a la iglesia y apartar mis 7 ofrendas, porque en el transcurso de 2 horas recogen 7 veces la ofrenda. Esas son cargas enormes para llevar, ¿no cree? 7 ofrendas. El lunes hay esto, el martes hay esto, el miércoles esto, el jueves hay esto, esto, ¿verdad?
Hay todos los días actividad, hay encuentros, preencuentros, encuentros, posencuentros. Pero eso es solo una parte pequeña de toda una articulación de esclavitud. Eso no es servir al Señor. Si usted estuvo en eso y pensó que servía al Señor, usted debe arrepentirse de eso, porque sirvió al hombre usando el nombre de Cristo. Es que sí me enseñaron, pero usted le gustaba que le rascaran ahí, porque usted estaba derivando algún beneficio de eso. No me diga que no. No solamente usted aspiró a un beneficio, sino que lo logró. Por eso estaba allí. Y por eso permaneció mucho tiempo allí. La falsa religión suele ser activista. No malentienda. Los cristianos debemos ser activos en la iglesia, en el Señor. Pero ser activista es otra cosa. Octavo, la religión falsa pierde el norte moral y espiritual. Pierde el norte moral y espiritual. Es decir, hermanos, se acumulan tantas cosas malas que hasta lo que los distingue, que es más o menos tener un norte moral, no. La brújula se descalibra, por así decirlo. Versículos 47 al 51. El Señor exhorta la falsa religión de ser cómplices de la maldad de sus padres. Yo le pongo el asunto al derecho. Este texto a veces no se entiende muy bien, pero la historia nos cuenta cómo el pueblo de Israel mató a sus líderes piadosos. Es decir, en su tiempo apareció un hombre como Jeremías. Leímos públicamente hace algún tiempo, ¿no? Vez tras vez. ¿Qué hicieron con Jeremías? Le dijeron, hombre de Dios. No, le hicieron la vida imposible todo el tiempo. Ezequiel, que estamos leyendo públicamente. ¿Cómo han tratado a Ezequiel? ¿Verdad? El pueblo de Israel se caracterizó por matar a sus profetas. Años después, el mismo pueblo adornaba sus sepulcros, como diciendo que, si estos profetas hubieran vivido en nuestro tiempo, nosotros sí los hubiéramos honrado. Adornaban los sepulcros de los profetas que mataron sus padres mientras resistían a los profetas que tenían en ese momento. ¿Qué hicieron con Juan Bautista y qué hicieron con el Señor Jesucristo? Hipócritas. Hubieran dicho, si hubiera estado Moisés, nosotros no hubiéramos sido ese pueblo rebelde. Si hubiéramos tenido a Jeremías, no hubiéramos sido tan rebeldes. Pero tenían a alguien más que Jeremías. ¿Y qué eran? Rebeldes. Pero adornaban. ¿Me hago entender? Eso significa, mientras blasfemaban y perseguían a sus profetas actuales y al gran profeta, adornaban y diciendo, como Mateo 23, 29 dice, edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiésemos sido cómplices en la sangre de los profetas. Y el Señor sabe que les dice más adelante, he aquí yo os envío profetas, sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. ¿Qué hicieron con los profetas? Con los profetas que Él eligió, con los 11 apóstoles del Señor. ¿Qué hicieron con ellos? Pero si hubiéramos tenido la oportunidad, no los hubiéramos perseguido. Hipócritas. Perdieron el norte espiritual. ¿Sí lo ve? ¿Cómo puede ser que usted haciendo lo mismo crea que no está haciendo lo mismo? Es una ceguera enorme. Ellos podían desaprobar la conducta de sus padres, honrar la memoria de los profetas muertos, pero hacían exactamente lo mismo. Perseguían la verdad, acorralaban a quienes seguían a Cristo, a quien calumniarían y matarían en la cruz. Se pierde el sentido espiritual porque la falsa religión adormece, anestesia, enajena a los individuos de la verdadera piedad y pueden jurar que están en la verdadera religión cuando sus hechos lo desmienten. Noveno, la religión falsa es condenatoria, tanto para los maestros como para los discípulos.
La religión falsa es condenatoria, tanto para los maestros como para los discípulos. Y esto es sumamente iluminador. Por su propio pecado ellos malinterpretaron la verdad, oscurecieron la luz de la palabra santa, tomaron los mandamientos y los pervirtieron, pusieron los suyos y así hicieron desaparecer la verdadera religión. El dictamen de Cristo fue que así, al hacer eso, ellos no entraron al conocimiento de la salvación. Pero atiéndase, no solo no entraron al conocimiento de la salvación, no dejaron entrar a otros. Versículo 52. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia, es decir, del conocimiento. Vosotros mismos no entrasteis a ese conocimiento de la salvación, y a los que entraban se lo impedisteis. En este texto el Señor no excusa a los falsos maestros. Antes les dice, no entraron, pero tampoco excusó a los discípulos de ellos. ¿Por qué? Porque ellos tampoco entraron. Aprenda esto, aprenda esto. Falsos maestros, falsos discípulos. El falso maestro no entra y el falso discípulo tampoco. Es que era lo único que conocía, ¿sí? Ahí está, el problema del falso maestro. Ahí no se nos dice que gracias a que fue manipulado, él tuvo otro fin. No, fue manipulado y tuvo el fin de haber sido manipulado. Los discípulos de Dios, si son verdaderos, deben saltar por encima de las estructuras de la falsa religión y no seguir a sus falsos maestros en su propia destrucción. Gente dice entender lo malo de sus líderes. Gente dice entender lo malo de las congregaciones donde están. Gente dice entender las doctrinas erradas donde se encuentran, pero siguen allí. Siguen allí. No. Su pastor es un hombre sostenidamente mentiroso. Es codicioso. Usted sabe que es adúltero. Sí. Pero es que yo amo a mis hermanos allá. Yo amo y es que él me llevó a los pies de Cristo. ¿Sabe? El día que Dios derrame fuego sobre ese hombre, quemará a los que estén a su lado. Te dice, uy, pastor, eso es fuerte. Yo lo tomé prestado de segunda de Pedro 1 y 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Te dirá, bueno, dice que el falso maestro va a traer condenación y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Sigue a quién alcanzó el juicio? Al otro. Quizá valoran más su tradición, sus amigos. La amistad es un don si se usa para promover el reino, no para permanecer en oscuridad. En ese sentido, la amistad sería una maldición. Mis amigos. O lo que es fácil, si se ha dado cuenta, los falsos maestros, voy a usar una palabra colombiana y coloquial, son los expertos en la mermelada. ¿Sí? ¿Tiene eso en su mente? ¿Se acuerdan lo que hacen los presidentes? Yo sé que usted piensa distinto a mí, que usted es de otro partido, pero yo quiero que me aprueben un proyecto. Entonces le digo, ¿usted no quisiera ser ministro? Sí. ¿Untado? Ya usted vota por mí. ¿Sí ve? La mermelada. Mucha gente quiere salir de esas iglesias, dicen ellos,
¿Y sabe qué hace el pastor? ¿Y por qué se quiere de la iglesia? No, es que aquí estamos enseñando cosas que no están en la Biblia. ¿Qué tal si me leyera un grupo de jóvenes? Está bien. Qué convicción, ¿verdad? El falso maestro sabe cómo le habla, ¿verdad? El falso maestro es un hombre carnal hablándole a otro carnal y sabe qué le toca, ¿no? El puesto. No, es que me voy de aquí porque es que ya me dejan predicar. Muy bien. Segundo a los Corintios 6, 14 al 18. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Vosotros sois el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos, seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. ¿Cuál es la orden de Dios para un discípulo suyo que se ve que está en un lugar que tiene comunión con las tinieblas? ¿Qué tiene que hacer? Salir. ¡Huya! ¡Huya! Y por último, la falsa religión, cuando es descubierta, se obstina más. Cuando la falsa religión es puesta en evidencia, se obstina más. Vamos a suponer este escenario, hermanos, que toda esa gente era rebelde porque era ignorante, ¿sí? Estaban confundidos porque no entendían muy bien el camino de Dios y por eso elaboraron su propia religión y por eso eran maestros de su religión inventada y por eso tenían discípulos así. Pero tenían buena intención, buena disposición. Entonces, cuando el Señor Jesús apareció y les enseñó la verdad, ¿qué hubieran hecho? Si su problema solo fuera de ignorancia, es que no conocían más, es que ¿qué hacíamos si ese sí nos enseñaron? Bueno, no nos excusa, pero está bien, supongamos que ese es el escenario. Llegado Cristo al anunciar el Evangelio, ¿qué hubieran dicho? Señor, no sabíamos esto. ¿Qué tenemos que hacer para ser salvos? ¿Por dónde es el camino? Síganos enseñando. ¿Fue ese el escenario? No. Donde usted comprueba que además de ignorancia, hay mala intención. Hay amor por el pecado. No es solo ignorancia. Por eso oramos, hermano, y no solo predicamos. Porque si fuera ignorancia, usted le dice a su amigo que está en esas iglesias, vea, esto es así y así. Y entonces él dice, no sabía eso. Gracias por decirme. Sígame explicando. Y fuera así. ¿Por qué oramos? Porque el asunto no es ignorancia, es ignorancia pecaminosa, autoimpuesta, revuelta con mucho amor a las codicias de este mundo. Versículo 53. Diciéndoles él estas cosas, los escribas y fariseos comenzaron a... nos hubiera gustado que... Comenzaron a venir a él, comenzaron a postrarse en tierra, comenzaron a clamar a Dios, pero dice, comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole, son rapaces, ¿no? Y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. ¿Sabe dónde se pusieron estos después de haber recibido la luz? ¿Se acuerda dónde empezó todo? Un grupo de líderes religiosos diciendo que Cristo echaba un demonio por el príncipe de los demonios. Por un tiempo el Señor los expuso en la luz hasta que un fariseo lo invitó a su casa y recibió más luz. ¿Y qué hizo allí? Volvió al estado donde ahora querían buscar cualquier palabra para ofender a Cristo. Eso se llama dejar pasar el día de su visitación. Brazos abiertos para recibirlos y los tomaron para derribar a Cristo. Expuestos a la luz, se afirmaron en las tinieblas y así es la falsa religión. No están compuestas de personas sensibles que buscan la verdad, sino por individuos duros que aman las tinieblas
Y entiéndase esto, la falsa religión no está compuesta por personas sensibles que buscan la verdad, sino por individuos duros que aman las tinieblas. Juan 3, 19 y 20, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Solo por la gracia de Dios, la gente puede salir de su pecado, como de la falsa religión y del dominio de los falsos líderes. Regáleme un minuto más. De esto podemos concluir que la religión sin Cristo, sin el Evangelio, ese Evangelio del arrepentimiento y fe, la religión sin la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, no importa cuán bella, elaborada, organizada y atractiva parezca, es una religión falsa, muerta y peligrosa. Toda religión así, sin Cristo, sin el Evangelio y el arrepentimiento y la fe, sin la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, toda religión así, sin eso, es condenatoria, y una muy buena manera de detectarla es que le da al hombre la complacencia en su carne, sea la complacencia de orgullo, la fama, la satisfacción consigo mismo, la tranquilidad de tener el poder en la mano, la satisfacción de sus deseos carnales, y todo esto bajo un manto de piedad, donde la persona cree que está en la religión verdadera. Porque el primer llamado del Evangelio es arrepiéntete. Es decir, primera lección, hablemos de su pecado. Anota. Que si eso hacen la falsa religión, ¿qué les queda? ¿Verdad? Si usted está allí, huya por su alma. Todos deberíamos tomar esto muy en serio, y hace parte de la responsabilidad de quien escucha el Evangelio. La falsa religión puede venir de manera muy sutil y, como insisto, siempre bajo apariencia de piedad. No tenemos otra opción que aferrarnos con toda nuestra fuerza a Cristo y a la religión verdadera que está en la palabra de Dios. Si es la verdadera religión, la salvación del alma será una prioridad o la prioridad. La santificación será la meta. Cristo el centro. La gloria de Dios el propósito. La Biblia el fundamento. La iglesia el contexto. Pero jamás, bajo la verdadera religión, el pecado será gratificado. Jamás. El pecado será arrinconado por los medios bíblicos y la gracia del Señor. Gracias a Dios por quienes pudieron huir de la religión falsa y de falsos maestros. Así sea, el maestro falso más peligroso, el que nos habla todos los días, el falso maestro de nuestro propio corazón. Oremos.